24 al 29, lo que hemos leído. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este pasaje que yo acabo de leer es un pasaje muy conocido y muy sencillo. Es muy conocido dentro de la iglesia cristiana y es un pasaje muy sencillo, muy simple. Es una historia de dos hombres, un prudente, un insensato, que edifican su casa, y la diferencia es que uno edifica la casa sobre la roca y el otro edifica la casa sobre la arena. Y a ambas casas le sucede lo mismo. Cayó lluvia, soplaron los vientos y vinieron los ríos. Una de las casas permaneció, la otra casa quedó en ruinas. El problema con un pasaje como este, que es tan conocido y tan sencillo, es que nosotros los cristianos podemos correr el riesgo de tomar este simple pasaje y mal interpretarlo o mal entenderlo. Por ejemplo, una manera errónea de entender este pasaje es que alguien diga: yo soy el hombre sabio, el hombre prudente de la historia, porque yo hago todo lo que el Señor me dice, o al menos trato de hacer lo que el Señor me dice. Esa es una manera errónea de mirar este texto. La otra manera equivocada, que quizás es más escandalosa y que probablemente entre los cristianos podamos tener esta lectura de este pasaje en particular, una manera errónea de interpretar este texto, es decir, que estos dos hombres son dos cristianos, dos creyentes, que están cerca de Jesús, que oyen las palabras de Jesús, y que uno de ellos hace lo que Jesús les pide y el otro no hace lo que Jesús les pide. Uno es oidor y el otro es hacedor, pero estos son dos cristianos porque están oyendo a Jesús, diría. Eso es un error. En este pasaje, estos dos hombres no son dos cristianos. ¿Por qué digo esto? Porque es un error leer un texto sin contemplar su contexto. El otro día me pasó algo que me dio mucha vergüenza. En el seminario, antes de empezar la clase, uno de los compañeros es un muchacho que se llama Alan, es de Corea del Sur, y él no había llegado todavía. Yo estaba un poco distraído escribiendo algo, y el maestro estaba hablando acerca de este estudiante, y él hace la pregunta, y dice: ¿de dónde viene Alan? Y yo levanté la mano y dije: él es de Sur Corea. Y todos me voltearon y me miraron y se rieron, y a mí me dio vergüenza, porque él no estaba preguntando eso. Lo que él estaba preguntando era de dónde viene, dónde vive, ¿verdad? Y yo, por estar distraído, algo tan sencillo lo malinterpreté. Nos puede pasar algo así con este texto. Por no contemplar todo lo que se ha venido diciendo, podemos malinterpretar y pensar que estas dos personas son dos creyentes, y que la diferencia entre uno y el otro es que uno escucha y hace y el otro escucha y no hace. No, las dos personas no son dos creyentes. Uno es un creyente y el otro es una persona que cree que es creyente
Uno es un verdadero creyente y el otro es un falso creyente. ¿Por qué decimos esto? Porque el texto empieza, en inglés empieza therefore, o por lo tanto, como diría otra versión. En la Reina Valera dice cualquiera pues, ese pues, ese therefore, ese por tanto, conecta lo que ha venido diciendo en los versículos que preceden. ¿Qué ha venido diciendo Jesús en la conclusión del Sermón del Monte? Desde el versículo 13 hasta el versículo 29 es una conclusión de todo este mensaje que conocemos como el Sermón del Monte. Habíamos visto que el versículo 13 y 14 habla de lo que se llama la puerta estrecha y el camino angosto, y él hace esta distinción entre la puerta estrecha es la puerta que lleva a la vida eterna y la puerta ancha es el camino que lleva a la perdición. Versículo 15 al 19, él ha hablado acerca de guardaos de los falsos profetas y al final termina diciendo por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, el carácter de estos maestros será evidente en algún momento y relaciona ambas cosas porque la enseñanza de un falso maestro tiene el potencial de engañar y llevar personas a la perdición creyendo que están en Cristo. Y el versículo 21 y 23, como lo habíamos visto la semana pasada, ya no se refiere a los falsos profetas o falsos maestros, habló acerca de los falsos creyentes. Aquellos que un día le van a decir, Señor, Señor, y él dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y ese día os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ha hablado de la puerta estrecha, de los falsos profetas y de los falsos creyentes. En otras palabras, la línea del pensamiento de Jesús en este texto es como un contraste entre dos destinos, la vida y la perdición, un contraste entre dos tipos de caracteres, el falso profeta y el verdadero profeta, o los frutos de alguien que de verdad está en Cristo. Y también ha hablado, o es un contraste, de dos conductas distintas. Entiéndase, la conducta de un verdadero creyente y la conducta de un falso creyente. Estos 6 versículos que acabamos de leer es eso mismo, un contraste. Esto es la conclusión de este sermón. ¿Y cómo Jesús va a concluir este sermón? Haciendo eso mismo, un contraste entre el carácter, la conducta y el destino de un creyente contra el carácter, la conducta y el destino de un falso creyente. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Nosotros vamos a mirar cómo Jesús define el carácter de un falso creyente y un verdadero creyente, la conducta de un falso creyente y un verdadero creyente, y el destino de un falso creyente y de un verdadero creyente. Número 1, el carácter de un creyente. ¿Cómo es este hombre a quien Jesús ha venido describiendo? El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. En inglés la traducción que usan es la palabra wise, o sea, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Escuche bien, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. En inglés lo traducen foolish, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es evidente que Jesús está llamando a uno de estos hombres prudente y al otro imprudente. A uno lo llama sabio y al otro lo llama insensato. Pero ¿cómo podemos definir el carácter de estos dos hombres? ¿Cómo contrasta el carácter de un verdadero creyente y de un falso creyente?
Para hacer eso legítimamente, nosotros tenemos que contemplar todo el discurso del Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte, Él ha establecido de alguna manera cómo es el carácter de alguien que está en Cristo, de un ciudadano del reino de los cielos. Por ejemplo, Él ha dicho que un ciudadano del reino de los cielos es un pobre en espíritu. ¿Se acuerda el primer mensaje? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El creyente, el verdadero creyente, es un pobre en espíritu. Una persona que reconoce su miseria espiritual, su bancarrota espiritual. Reconoce que él no tiene nada de bondad ante la majestad de Dios. Reconoce que en él no hay nada de santidad, no hay nada de justicia. Bienaventurados los pobres en espíritu. Y eso a ese hombre, a ese creyente, lo hace humilde ante los hombres, ante los demás. Pero después Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. ¿Por qué los que lloran? Porque aquella persona que ha reconocido que es pobre en espíritu, lamenta su condición. Llora porque sabe que está mal delante de Dios. Lamenta no poder honrar a Dios. Lamenta no poder estar en una relación correcta ante Dios. El creyente es una persona que se caracteriza porque lamenta, se entristece y llora cuando no es fiel a Dios. El creyente también es manso. ¿Se acuerda? Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Porque la mansedumbre es la consecuencia necesaria de alguien que reconoce que ante Dios no tiene nada, que está perdido y que lo único que desea es la misericordia de Dios. La conducta hacia los hombres será de una mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Un creyente es una persona mansa, tiene hambre y sed de justicia, porque sabe que está corto ante Dios y desea estar bien ante Dios. Es misericordioso. ¿Por qué? Porque ha entendido la misericordia que Dios le ha dispensado. Es limpio de corazón porque Dios ha cambiado su corazón. El corazón endurecido por el pecado, el corazón engañoso. Por eso siempre le digo esto a los hermanos. Nunca siga el consejo que dice, sigue lo que está diciendo tu corazón, porque ese es el peor consejo que usted le puede dar a alguien, porque el corazón del hombre es engañoso y es perverso. El creyente es alguien pacificador, porque sabe que tiene paz para con Dios y procura que los hermanos estén en paz. El creyente es alguien que padece persecución por su fe, que padece persecución por causa de la justicia. En otras palabras, su caminar cristiano, su obediencia le trae problemas. El creyente es alguien que sabe que no debe enojarse con su hermano, ni llamarlo fatuo a su hermano. ¿Por qué? Porque sabe que el enojarse con su hermano es lo mismo que el homicidio. El creyente es alguien que ama a su enemigo, que ora por los que lo persiguen. El creyente es una persona que tiene comunión con su Padre porque sabe que su Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Jesús ha descrito al creyente, al verdadero creyente en estos términos. Ha dicho que esa persona tiene sus tesoros en los cielos. Por eso los invita a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra, donde el orín y la polilla no corrompen. El verdadero creyente no ama y no codicia las riquezas. Y tampoco se afana cuando está en escasez, sino busca el reino de Dios y su justicia, porque él sabe que todas las cosas le serán añadidas. El creyente juzga, pero cuando lo hace con misericordia. ¿Por qué? Porque primero lidió con la columna, la viga que está en su propio ojo, y ha experimentado de primera mano la misericordia de Dios, y dispensa misericordia cuando tiene que juzgar a otros. Así es el carácter de un creyente. Así es el carácter de un hombre sabio. Muy diferente al carácter de un falso creyente que tiene Biblia y viene a la iglesia y que escucha radio cristiana
y mira televisión cristiana. No es pobre en espíritu porque siente que está bien. Básicamente soy bueno, diría. Nunca llora y nunca lamenta por sus pecados. Es una persona que no tiene hambre y sed de justicia. Él piensa que su propia justicia es suficiente para estar bien delante de Dios. No es misericordioso porque no ha experimentado de primera mano la misericordia de Dios. No es pacificador. Siempre está sembrando cizaña, siempre está poniendo a las personas en conflicto. No padece persecución por su fe porque no tiene fe. No padece persecución por la justicia porque de justicia no tiene nada. Se adapta, es camaleónico. No puede confrontar a sus compañeros de trabajo por un chiste obsceno porque él lo disfruta y él lo celebra. También no padece persecución por causa de la justicia. Cuando le piden mentir, él miente y no padece persecución por causa de la justicia. Sabe enojarse con quien se cruce en su camino y codicia las cosas que no le pertenecen y no llora por eso. No ama a su enemigo. Él tiene algo más práctico y más pragmático. Ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, te la pago. No ora por los que los persiguen. Al contrario, dice: Señor, mátalos, maldícelos. Tampoco es un hombre que tiene comunión con Dios, porque no ve a Dios como su Padre. No ora. Sus tesoros están aquí en la tierra. Ama las riquezas, codicia las riquezas, y cuando no tiene los bienes, se afana y pierde los estribos y da fe de su verdadero carácter. Él dice más bien: buscad las riquezas y los bienes, y yo me añadiré las cosas. Cuando juzga, lo hace sin misericordia, porque no sabe lo que es recibir misericordia. Este texto es un contraste entre un verdadero cristiano y un auténtico cristiano. Quizás exteriormente se puedan ver iguales. Quizás no haya nada en lo exterior que le ayude a distinguir el uno de lo otro, porque ambos cantan la misma canción. Pero tarde o temprano la conducta de un falso creyente sale a la luz. La conducta de un verdadero creyente sale a la luz. Número 2. ¿Cuál es el contraste en estos textos? Primero hemos dicho el carácter. Ahora es la conducta. Jesús habla acerca de las diferentes conductas de estos dos hombres. Ahora, el texto que hemos leído, de alguna manera, no nos provee toda la información que necesitamos para ver cuál es la diferencia entre uno y lo otro. Aunque podemos ver, diríamos, no, la diferencia está allí. Porque decimos, uno escuchó e hizo, el otro escuchó y no hizo. Y en cierta manera eso es correcto. Pero si nosotros miramos el pasaje paralelo de este texto, usted va a encontrar mucha luz con respecto a la diferencia que hay entre el uno y lo otro. Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 6, vamos a encontrar cuál es la diferencia entre estos dos hombres. Porque a primera vista, y es correcto decir esto, que la diferencia entre uno y el otro es que uno escuchó e hizo y el otro escuchó y no hizo. Pero Lucas nos da un poco más de explicación con respecto a esto. En el libro de Lucas, capítulo 6, en el versículo 46 hasta el versículo 49, usted va a notar una gran diferencia entre estos dos hombres y entre lo que estos dos hombres hacen. Versículo 46 del capítulo 6 del libro de Lucas. Dice así: ¿por qué me llamáis, está diciendo Jesús, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Lo está siguiendo? Escuchen lo que dice el versículo 47. Preste atención a esto. Todo el que viene a mí y oye mis palabras
y las hace. ¿Notó la diferencia? Ok. Os indicaré a quién es semejante. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 49. Mas el que oyó y no hizo. ¿Notó la diferencia? El primero vino, oyó e hizo. El segundo oyó y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuál es la gran diferencia entre un creyente y un falso creyente? Es que el creyente ha venido a Cristo. ¿Usted notó esa diferencia? ¿Qué cosa quiere decir que ha venido a Cristo? Ha venido a Cristo con la actitud correcta. Ha venido a Cristo arrepentido de sus pecados. Ha venido a Cristo confiando y poniendo su confianza únicamente en Cristo. Esa persona que ha venido a Cristo oye sus palabras y las pone por obras, porque su vida se ajusta a su carácter. Su vida se ajusta a su naturaleza. Sus acciones son una expresión externa del cambio que Dios ha hecho internamente. Su vida es un reflejo de lo que es su corazón. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. A diferencia del falso creyente, el falso creyente está cerca de Cristo, pero no viene a Cristo. Por eso es que en el texto anterior que leímos la semana pasada, Jesús dijo: apartaos de mí, porque estaban cerca, pero nunca vinieron a Cristo. Ese es el retrato de muchas personas que asisten a las iglesias, que probablemente están sinceramente engañadas, pero sea sinceramente o hipócritamente, siguen siendo engañadas. Y eso es lo terrible. Esta persona está cerca, está en la periferia, oye pero no hace. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Su conducta se corresponde a lo que él es. Su vida es una expresión de que su corazón nunca fue regenerado. No hace lo que Dios le pide porque no le interesa y no es su motivación. El versículo 48 de ese texto de Lucas dice que el verdadero creyente, el sabio, el prudente, ha hecho algo distinto que el insensato, el imprudente y el falso creyente. Y es que este cavó hondo. El otro no cavó hondo. El otro puso su casa sin ningún fundamento. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Antes de este hombre haber puesto su casa, seguramente pensó, meditó en el futuro y dijo: si hago esto ligeramente, tarde o temprano lo voy a lamentar. Así es el creyente. El creyente está preocupado no solamente de esta vida, sino está preocupado por su vida futura, por la salvación de su alma. Está preocupado por su redención. Está preocupado por su destino futuro. Quien no está en Cristo no le importa eso. Vive para el día a día. Es apurado, irreflexivo. No medita. Puede aplaudir un mensaje, pero nunca el mensaje lo confronta. Nunca pone ese mensaje a meditar en su mente y en su corazón y a medirse a la luz de las Sagradas Escrituras. Siempre se va contento, nunca convicto, porque no contempla la seriedad de la vida eterna y la perdición eterna.
El primer hombre está preocupado por esas cosas y ahonda, cava, se atreve a preguntarle: Señor, ¿seré de los tuyos? Señor, he visto evidencias en mí que quizás no te honren. El falso creyente nunca se pregunta eso. Es más, está confiado, pero está engañado, falsamente confiado. El segundo hombre es superficial. Cuando escucha cosas como que el enojo es lo mismo que el homicidio, se ríe y no tiembla. Nunca se encierra y nunca llora. Y nunca se lamenta. Y cuando se lamenta no por haber ofendido a Dios, se lamenta por las consecuencias de sus pecados y sus errores. Usted puede llorar por las consecuencias de sus pecados y sus errores, pero nunca llorar por sus pecados y sus errores. David había adulterado con Betsabé. Y David había mandado a matar al esposo de Betsabé para cubrir su pecado. Y lo primero que él dijo: contra ti, solo contra ti yo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. 3. Este texto es un contraste entre el carácter de un verdadero creyente y un falso creyente. Es un contraste entre la conducta de un falso creyente y un verdadero creyente. Y es un contraste entre los destinos de un falso creyente y un verdadero creyente, porque aquí implícito está que un día iba a llegar la lluvia, los vientos y los ríos. Probablemente usted recordará el mensaje de la semana pasada que decía en el versículo 22 del capítulo 7 de Mateo: en aquel día muchos me dirán. ¿A qué día se estaba refiriendo? Estaba refiriéndose al día del juicio. En aquel día, un día, el falso creyente se llevará una gran sorpresa, una terrible sorpresa. El día del juicio será el día de su ruina. Allí se perderá, caerá y será grande su ruina. Y no habrá una segunda opción, porque despreció todas las invitaciones a arrepentirse y a poner su confianza en Jesucristo. Se perderá por la eternidad. Por la eternidad. Ahí llevará el castigo y la condena eterna. Al contrario, el destino de un verdadero creyente será un destino eterno de gozo, vida eterna, comunión perfecta con nuestro Padre, adoración por la eternidad. Le cantaremos al que está sentado en el trono, al Cordero inmolado. Allí no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Y el creyente, a diferencia del falso creyente, está meditando, está expectante, anhela ese día con santa devoción. Esos son los 3 contrastes de este texto. Desde el versículo 24 al 29, el contraste entre el carácter de un verdadero creyente versus un falso creyente. El contraste entre la conducta de un verdadero creyente versus la conducta de un falso creyente. Y el contraste entre el destino eterno de un verdadero creyente y de un falso creyente. Es mi oración, amigo, amiga, que usted medite en esto. Es mi oración que usted medite en esto. Y que usted cabe hondo. Y que no sea superficial. El texto nos dice algo más. Porque nosotros podemos, y es legítimo, mirar estas lluvias, estos ríos y estos vientos como el juicio final. Pero también debemos mirar estos ríos, estas lluvias y estos vientos
como las dificultades que nosotros vamos a tener mientras estamos aquí en esta tierra. ¿Y sabe una cosa? Es precisamente eso mismo, los ríos, las lluvias y los vientos, que revelan el carácter de nuestra fe. Es allí donde se ve si alguien es creyente o no es creyente, si su fe es real o si su fe es superficial, si su fe es verdadera o si su fe es falsa. Preste atención a cómo Jesús explica la parábola del sembrador con respecto a un tipo de conversión que fue falsa. Jesús está explicando la parábola del sembrador en Mateo 13, pero él empieza diciendo que una parte cayó entre piedras, donde no había mucha tierra, y dice que brotó pronto. ¿Por qué brotó pronto? Porque no tenía profundidad de tierra. Escuche lo que dice aquí. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y más adelante, cuando él elabora acerca de esta analogía, él dice, explica estas mismas palabras y dice, el que fue sembrado en las piedras, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, brotó rápido. Y muchas veces podemos ver eso en las iglesias. Personas que uno dice, no, este se convirtió porque mira el gozo que esta persona tiene. Y yo creo que debemos celebrar eso, pero tenemos que ser cuidadosos. Porque esa fe se tiene que probar. Por sus frutos los conocerás. Y muchas veces tomará tiempo para ver si esa decisión que nosotros llamamos, si ese arrepentimiento fue genuino o no fue genuino. Y dice que al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y cae. Muchas veces la adversidad prueba la fe de una persona y revela si esa persona es de Cristo o no es de Cristo. A un creyente, las pruebas, las dificultades, los problemas, las lluvias, los vientos y los ríos lo hacen más fuerte. Cuando un creyente experimenta las lluvias de la vida, los ríos de la vida, los golpes de la vida, se hace más santo y más dependiente de Dios. La adversidad al creyente, al verdadero creyente, lo hace más como Jesucristo. La lluvia no lo amarga. Los vientos no lo vuelven incrédulo. Los ríos no lo hacen más miserable. Lo hacen más fuerte, y a un creyente le dan más motivos para cantar a su Salvador. Por eso es que el Señor le prometió al pueblo de Israel, a través del profeta Isaías, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. La prueba a ciertas personas los tienden a amargar permanentemente. Y probablemente esa sea la evidencia de que ellos nunca tuvieron un corazón regenerado, que nunca se convirtieron, que su fe era falsa y estaban engañados. Pero el creyente puede decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El creyente llora en la adversidad, pero no maldice a su Creador. El creyente lamenta y se entristece, pero nunca blasfema contra su Redentor, sino que levanta las manos y dice, es verdad, soy débil. Además, esto no es mi recompensa eterna.
Porque Él dice que las pruebas del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Los ríos, las lluvias y los vientos demuestran la veracidad de la fe de un creyente. Es por eso que en el mismo Sermón del Monte, el Señor le dijo a sus discípulos: bienaventurados los que padecen persecución. Felices son ustedes que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, ustedes son parte del reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El creyente aprovecha la adversidad, aprovecha los problemas y la dificultad, aprovecha los vientos, los ríos y las lluvias para recordarse que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro bendito Salvador. Versículo 28 y 29 de nuestro texto. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Me parece que es terrible el versículo 28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Matthew Henry dice que en esa ocasión hubieron personas que quedaron impresionadas por el mensaje de Jesús, pero no quedaron santificadas por el mensaje de Jesús. Qué triste es poder tener personas que se puedan deslumbrar con un mensaje, pero ese mensaje nunca los confronta, nunca los agobia, nunca los hiere. Charles Spurgeon cuenta la historia de un predicador en Inglaterra que después de predicar un mensaje acerca de la salvación y del castigo eterno y de la perdición eterna y del infierno, se le acercó un hombre y dijo: ¡wow! ¡Qué excelente mensaje usted predicó! Y el predicador le dijo: tú no me entendiste ni un pepino de lo que yo he predicado. Y a veces me da la impresión que pasa muchas veces con personas que miran el mensaje, escuchan el mensaje y se admiran de la doctrina, pero nunca los confronta, nunca los conmueve, nunca dicen: eso lo que él está diciendo me acusa a mí. Yo soy ese miserable, yo soy ese pecador, yo soy el malo de la historia, yo no soy David el que cantaba el Salmo 23, yo soy Saúl, el rey malo. Se admiraban de su doctrina, pero nunca los confrontaban. Así termina Jesús el Sermón del Monte. Mi invitación es para ti, amigo y amiga, que si en verdad tú has sido de alguna manera confrontado por la palabra de Dios, que tú reconoces tu pobreza espiritual, que usted se arrepiente y usted se reconcilie con Jesucristo. Reconcíliese con su Creador. La Biblia dice: el que viene a mí, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Cuando usted viene con una actitud humillada y usted abraza el sacrificio, el único sacrificio que Dios contará delante de Él, y si usted se arrepiente de sus pecados, usted recibe la gracia del perdón y el don de la vida eterna. Reconcíliese con su Creador. Reconcíliese con Dios. Aunque usted haya sido parte de una iglesia por años, si usted ha sido confrontado por las palabras de Jesús, y si usted ha recibido convicción, corra a Jesucristo y abrace el Salvador. Ponga su confianza en Él. Amén.